Muchas gracias, Juan Luis, Nacho. Tenemos ahora con nosotros a Patricia Pastor, directora de GoHub y Global Partner de la asociación. Por favor, Patricia, cuando quieras. Gracias, Alejandra. Buenos días a todos. Estamos encantados de estar aquí en esta tercera edición del Valencia Digital Summit organizado por Startup Valencia y que cada vez se va convirtiendo en uno de los eventos referentes en el panorama del ecosistema nacional y cada vez más internacional. Y desde GoHub estamos encantados de contribuir como Global Partner a la Asociación Valenciana de Startups. Hoy vamos a hablar de ventas e inversión con un panel de expertos que nos acompañan y que me gustaría presentaros desde ya. Tenemos con nosotros a Vicent Soler, CEO de Kenmay Technologies. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en este panel. Tenemos también a Bryce Méndez, CEO de Docuten. Buenos días, Bryce. Buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Jaime de Mora, desde Nueva York, ex-VP de Carto y también colaborador de GoHub. Buenos días, Jaime. ¿Qué tal? Buenos días a todos y también un placer estar aquí. Álvaro Portillo, Head de Más Ventures, que está conectando con nosotros también desde Madrid. Buenos días. Hola, Patricia. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos directos al tema porque yo creo que hoy tenemos una audiencia muy exigente de inversores, startups y corporates y queremos sobre todo analizar los modelos B2B Tech, que es al final de lo que nos dedicamos en GoHub. Sabemos que el ecosistema ha crecido mucho en modelos digitales B2C, pero tenemos toda una liga dirigida a inversión de nicho y que hoy pues, quería verlo con estos 4 panelistas de lujo, cómo es actualmente y con esta pandemia que nos rodea, cómo están desarrollándose estos modelos actuales. Para Jaime, ¿en qué momento se convierte el cliente en inversor o el inversor en cliente dentro de un modelo de inversión B2B? Vale. Normalmente siempre es más difícil intentar que el inversor luego se convierta en cliente que al revés. Es decir, normalmente sí que es bastante viable el hecho de conseguir que un big corporate al final invierta en tu producto, sobre todo una vez lo ha probado y lo ha validado y ha validado que hay una necesidad para tu producto dentro de su portfolio o dentro de cualquier unidad de negocio. Sin embargo, al revés, sí que es más complejo por un tema básicamente de compliance. Es complicado el hecho de que un big corporate intente forzar a una de las unidades de negocios a adoptar una solución, sea del tipo que sea. Más allá de que sea parte de su portfolio o más allá de que cualquier otra de esas unidades de negocio sí que haya en el pasado tenido éxito con esa solución. Por lo tanto, es complicado. Un ejemplo muy sencillo es si, pongamos, Vodafone adquiere una solución de CRM, la puede, quizá porque esté funcionando ya en uno de sus departamentos, puede luego recomendarla a otro, pero en ningún caso podrá forzarla. Por lo tanto, sí que es complejo el hecho de buscar esas sinergias. Por experiencia propia, empresas en las que he estado sí que han recibido financiación por parte de Big Corporates y puedo decir que en una de ellas, y no voy a decir el nombre, pero bastante conocida, nunca llegamos a hablar de muchos tipos de integraciones, muchas colaboraciones, eventos, pero fue realmente complicado llegar a sacar cualquier tipo de contrato. Por lo tanto, sí que lleva su complejidad y también sus retos. Bueno, tenemos a uno de los protagonistas aquí, que es Más Móvil, desde Más Ventures. ¿Cuál es la mejor opción de las dos, Álvaro? Sí, no, completamente de acuerdo con lo que está diciendo Jaime. Nosotros, Más Ventures, como sabéis, es la iniciativa de colaboración con startups del Grupo Más Móvil. Llevamos relativamente poco tiempo, 2 años, pero suficientes para corroborar 100% lo que está comentando Jaime. Al final, las startups con las que hemos conseguido traccionar y llegar a fase final de acuerdo, al margen de que luego se hayan materializado o no, han sido aquellas con las que ya hay una experiencia existente de colaboración en una de las áreas de negocio. Porque al final es cuando tú efectivamente has podido validar que el producto encaja, pues digamos que te simplifica todo el proceso de contarlo, de tener que venderlo internamente, etcétera, ¿no? Otra opción que sí que hemos hecho es, por ejemplo, hacer pilotos concretos, ¿no? Con una startup con la que no hayamos tenido una colaboración previa.
Y esto sí que ha habido alguna experiencia buena, lo que pasa es que justo nos pilló en medio el COVID y ahí se paralizó el piloto porque iba muy de la mano con temas que hubo que parar, ¿no? Pero ya digo, o sea, en general nos funciona mucho mejor, con mucha más tracción, startups que ya estén en colaboración con el grupo. Vicent, de Kenmei, tú que lo estás viviendo ahora mismo, lo estáis viviendo dentro de la compañía, vosotros tenéis el modelo híbrido casi, ¿no? Bueno, realmente yo un poco estoy de acuerdo con lo que decía Jaime y Álvaro, ¿no? De alguna forma, lo que busca un inversor, en este caso de una B Corporate, es que encaje esa startup dentro de su empresa. Si no, como decían, pues bueno, es muy complicado el hecho de justificar invertir en una compañía que difícilmente dentro de la casa se utilice en sus procesos y demás. Luego, además, también hay que tener en cuenta que, claro, las startups cuando empiezan, el hecho de tener un B Corporate a lo mejor de principio, también supone cierto peligro en el sentido de que puede condicionar demasiado el producto de la compañía y puede condicionar de cierto modo la propia compañía, ¿no? Con lo cual, bueno, a la pregunta que tú comentabas antes, ¿no? De cuál es digamos, el momento ideal, pues posiblemente el momento ideal sea una vez la compañía ha arrancado, tiene un producto y la ha validado no solo este B Corporate, sino también el ecosistema o el resto de empresas del sector, pues de alguna forma quizás es el momento adecuado pues, para tener una B Corporate, ¿no? Claro, yo aquí estoy totalmente de acuerdo con vosotros, pero por poner un ejemplo en el otro sentido, ¿no? Nosotros con GoHub, pues es un ejemplo quizá no tan habitual de eso, de primero haber sido socios y luego clientes, ¿no? O sea que, bueno, pues a veces también ocurre en el sentido contrario. Oye, Bryce, ya que estamos hablando de temas de inversión contigo, tu sector ahora está muy candente, competidores no solo nacionales, internacionales, se están viendo ventas un poco sorprendentes, ¿no? Por las cifras, quizá condicionado por el momento actual. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros desde Dokuten? Sí, bueno, Dokuten, ¿no? Ayudamos a digitalizar las empresas en la parte de firma electrónica, factura y pagos, todo el ciclo de documentos. Y algunas empresas que se dedican, por ejemplo, a la parte de firma, y además hay empresas cotizadas, con lo cual, bueno, sus números y sus valoraciones son públicas y se están viendo pues valoraciones que en los últimos 6 o 9 meses han crecido muchísimo respecto a lo que era el año pasado, ¿no? Por poner un ejemplo, en España hay una empresa de Idanet cotizada en el MAP que la acción en enero estaba en torno a 1, ya ha llegado a estar a 10 o a 12, está por ahí, el propio DocuSign cotizado. Entonces, bueno, nosotros lo interpretamos como que ha aumentado muchísimo el interés en lo que hacemos. Decía el propio Nadella, ¿no? que estos 2 meses han sido como 2 años de digitalización en los meses de marzo y abril. O sea que en ese sentido creo que es indicativo de que las empresas están yendo más rápido, se han dado cuenta de que esto es necesario en situaciones de teletrabajo mucho más que antes y, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Que DocuSign, pues su valoración respecto a su facturación es en unas 35 veces, cuando en otras empresas del sector puede ser 5 o 10 veces, ¿no? O sea que sí, estamos viendo que el sector está creciendo en interés, nosotros también a nivel de negocio las ventas están acelerando, o sea que digamos que las empresas que hemos tenido la suerte de estar en esto en este momento, pues deberíamos de salir favorecidas, ¿no? En referencia a empresas norteamericanas que están haciendo múltiplos interesantes, Jaime, tú que estás en Nueva York, ¿cómo estáis también viendo esa aceleración de transformación digital y también de compañías que están dando muchas campanadas desde allí? Sí, lo que vemos básicamente es que está creando una gran división, sobre todo entre las empresas que ya han pasado por ese proceso de transformación digital y aquellas que no. Básicamente porque hemos pasado, sobre todo en España todavía estamos en ese proceso, pero en Estados Unidos casi todas las empresas ya se han subido al carro y han pasado de una fase de crecimiento como sea, y sobre todo de generar más negocio, a una fase en la que lo que tienen que hacer es parar un poco, bajar la velocidad y buscar la eficiencia y optimización de sus procesos. Por lo tanto, dentro de ese nuevo cambio de paradigma que está habiendo, y esto ocurre desde la mediana empresa hasta la gran empresa, y dentro de este cambio de paradigma, por lo tanto, las soluciones que ayuden a las empresas no solo a crecer de cualquier manera, sino a operar de forma más eficiente, y por ejemplo, soluciones como Dokuten y otras similares sí tienen mucha cabida.
pero lo que hemos visto es eso, pues que las empresas están buscando reducir costes y operar de una forma mucho más eficiente. Por lo tanto, el tipo de soluciones que están buscando estas empresas son muy distintas a las que buscaban hace quizá 12 meses. Aparte, por un tema también de que ahora mismo el proceso de compra y de adquisición de soluciones está cambiando radicalmente, y eso luego lo tocaremos en la parte de ventas seguramente, pero está habiendo eso, una gran división entre esas empresas que ya han pasado ese periodo de rápido crecimiento y de transformación digital y aquellas que no. Hablando de transformación digital, en el reciente informe de PwC de marzo, de este último marzo, se decía las cifras pues, no dejaban en muy buen lugar actualmente el panorama empresarial español, porque decían que solo el 8% de compañías españolas habían hecho todo el proceso de transformación digital. Eso no deja mucho recorrido a startups que tienen un producto justamente que está buscando conseguir ese fin. Vicent, vosotros que estáis en esa liga, ¿cómo lo estáis viviendo y sobre todo a la hora de hacer la compañía más grande, ¿no? De buscar ese crecimiento con un panorama todavía muy lejos de lo que ha comentado Jaime, ¿no? Respecto a Estados Unidos? A ver, yo lo que puedo decir es que bueno, nuestro sector de teleco obviamente son empresas tecnológicamente avanzadas y yo creo que en ese sentido, incluso a nivel español, estamos bastante a la cabeza en transformación digital dentro de nuestros clientes. Sí que depende un poco del estado a nivel internacional, pues depende de los mercados, sí que ves diferentes tipos de madurez en el grado de implantación de soluciones de transformación digital. Y no creo que estemos por detrás de Estados Unidos, por lo menos en el sector nuestro de teleco, te diría que estamos a la par, si no, incluso en algunos aspectos por delante de ellos. Y un poco lo que sí que estamos viendo es que en general la tendencia, indistintamente del mercado, la estrategia de todos nuestros clientes es ir hacia un modelo data-driven, donde se tomen decisiones en base a datos analizados y procesados correctamente. Y como decía, yo creo que no tenemos nada que envidiar a Estados Unidos en ese sentido, por lo menos en el sector de teleco. Álvaro, en B2B, ¿cuáles son los tiempos para un exit y cuál es la valoración media comparado con el B2C, ¿no? Que, digamos, son inversiones más seguras, B2C lo vemos como una inversión de más riesgo. ¿Cómo lo vivís vosotros desde Más Ventures? Sí, nosotros lo que ocurre es que hay un matiz importante, que es que nosotros siempre vamos en el momento en el que llegamos a un compromiso de inversión. Nosotros lo que buscamos es un compromiso muy a largo plazo, en el sentido de que no queremos condicionar a la startup con, digamos, objetivos financieros en el corto, ¿no? Y eso siempre nos dejamos guiar de la mano de nuestro socio en la iniciativa, que es InvestReady, como socio inversor. Pero nosotros, ya te digo, no nos enfocamos tanto en el exit ni en el múltiplo, que evidentemente pues, tenemos orientativamente cuáles serían los múltiplos deseables, ¿no? Pero no vamos a estar persiguiendo si ese múltiplo se cumple o no. Nosotros lo que perseguimos es si el valor que buscamos en la startup, que nos aporte a nosotros, se cumple y se entrega. Es decir, que la startup al final se ha buscado que esté orientada a un área estratégica para el grupo. Entonces, lo que tenemos que hacer es el seguimiento para que ellos se desarrollen con nosotros, nos sigan aportando ese valor porque es un área crítica y a su vez desarrollen el producto, lo puedan seguir mejorando, nos aseguramos de despejarles todo el camino internamente en el grupo para que de esta manera sigan creciendo de forma orgánica en otros mercados, en otras áreas, ¿no? Entonces, como digo, es un enfoque para nosotros mucho más estratégico y de largo plazo. Hablando de estrategia, y ahí estamos desde GoHub muy alineados en lo que comentas, Álvaro, y esta os la dejo al aire para los otros tres. A la hora de una ronda, ¿no? ¿Qué porcentaje le dejáis a un VC estratégico y a uno financiero? ¿Cómo se equilibra? ¿Cuál buscáis antes o cuál después? Los tres lo habéis vivido y lo estáis viviendo. Entonces, el que primero quiera opinar. Bueno, si te parece, respondo yo. Yo creo que de alguna forma, más que el porcentaje, creo que depende un poco del estado de la compañía. Creo que, por ejemplo, posiblemente un VC financiero a lo mejor es un apoyo que inicialmente, cuando estás en ese valle a la muerte, ¿no? Que tienes una idea, que llevarla a cabo, te hace falta dinero, tienes básicamente una idea, no tienes nada más y quieres ejecutarlo, pues ahí el VC financiero posiblemente sea a lo mejor lo más acertado, ¿no? Sí que es verdad que luego una vez tienes un producto que el mercado acepta y demás,
pues posiblemente ya el encaje de un VC estratégico, de una big corporate, sin duda te allana, como decía antes Álvaro, de alguna forma pues te ayuda a crecer internamente y te permite ir mucho más allá con el producto. Con lo cual, el porcentaje, yo por lo menos desde mi experiencia, no te sé decir un porcentaje exacto, pero sí que es verdad que a nivel de tiempos, en ese sentido, quizás a lo mejor el tiempo, el momento inicial de la compañía puede ser más un financiero y después en etapa de crecimiento puede ser más un big corporate, de alguna forma. Bryce. Bueno, esta es una reflexión que hemos hecho internamente, ¿no?, en todo este proceso. Yo creo que si uno ha encontrado pues, un socio en ese sentido estratégico, pues sería muy bueno para la empresa. Yo también considero que muchas veces no es tan fácil encontrarlo, ¿no? Puede ser un socio estratégico por el vertical o porque pues su empresa es potencialmente partner de lo que uno puede ofrecer, ¿no? Yo creo que idealmente mitad a mitad compensar el portfolio estaría muy bien, solo que muchas veces también depende de las opciones que va habiendo y el momento en el que está pues, la empresa y el inversor, ¿no? Entonces, nosotros desde nuestra experiencia, como estamos en un punto de crecimiento, queríamos sí o sí, ¿no?, necesitamos la parte financiera para ir más rápido, la opción también ahora de un socio financiero, ¿no?, y un socio estratégico pues ha sido una buena opción para nosotros, pero yo recomiendo que idealmente se pueda partir con esa idea, pero que luego la realidad y el momento de la empresa va dando lo que cada uno puede, ¿no? Es decir, pues en nuestro caso, por ejemplo, seríamos socios naturales de empresas que son tipo RP, ¿no?, en el sentido de que nos complementamos. Bueno, pues a lo mejor empresas relevantes de ese sector para poder ser socios, pues a lo mejor no hay tantas o no es tan fácil llegar a ese acuerdo, ¿no? Nosotros aquí, como decía antes, ¿no?, con GoHub, además de socio, puede ser partner estratégico. Hemos tenido otro socio que es, llamemos, puramente financiero. Entonces, bueno, un mix así, nosotros estamos muy contentos y creo que es una buena opción. Pasando... Sí, Jaime. No, bueno, iba a comentar que al final hay una cosa también muy importante aquí, que es el product market fit. Es decir, cuando se ha identificado un mercado específico para el cual tu solución puede solucionar un problema muy concreto, esa es la parte más clave. Entonces, para llegar a ese punto, sí que un inversor estratégico te puede allanar mucho el camino y te puede guiar bastante. A partir de ahí ya tienes entonces que escalar y buscar la repetibilidad. Entonces ahí sí que un inversor financiero sí te puede ayudar un poco a conseguir esa escala que antes no tenías. Entonces depende un poco también del momento en el que esté la startup. Tú que has vivido, para pasar a transición de inversión a ventas, ¿no?, tú que has vivido la parte de exit de Carto, ¿no?, que entraste de account, ¿no?, acabaste de VP Sales, ¿cómo se gesta un exit dentro de una B2B Tech, ¿no?, que es muy diferente, ¿no?, a cómo se vive, los tiempos, el product market fit dentro de una B2C, ¿no? Sí, evidentemente al final también el éxito todo depende de lo que comentaba antes Bryce, ¿no? El múltiplo que tú tengas depende también cómo de crítico seas para el comprador. Es decir, si tú al final te adquiere, por ejemplo, un Google o un Microsoft para el cual tu tecnología es muy complementaria a sus servicios y son capaces también de tener una ventaja competitiva en el mercado, ya sea porque adquieren talento, porque adquieren la tecnología, adquieren cuota de mercado, dependiendo para lo que sea, entonces eso hace que el múltiplo sea mucho mayor. Si al final el comprador es alguien para el cual tú no eres tan estratégico o tan relevante, el múltiplo es menor y puedes tener un éxito muy digno, bastante positivo, pero no consigues los múltiplos que se están consiguiendo hoy en día. De hecho, lo que también comentaba antes Bryce, ahora sí que en Estados Unidos estamos viendo múltiplos altísimos, véase Snowflake, véase Zoom, pero también está todo basado en la posibilidad de un futuro mejor o en un poco, no tanto especulación, pero sí en un poco visión a medio-largo plazo, que puede llegar a ejecutarse ya, o no. Hablabais de es más Zoom, en ¿no?, una posibilidad que en una realidad. Que decían la semana pasada que con la salida de la vacuna había tenido una caída en bolsa estrepitosa, ¿no? Para que veamos siempre, ¿no?, como que todo lo que sube a veces luego baja muy rápido, ¿no? Volviendo a un tema muy clave, yo creo, en modelos B2B, que es el tema de procesos. Sé que, Jaime, habéis hecho un trabajo con el equipo de Bryce para
llevar toda la parte de optimización del proceso de ventas. Bryce, ahí creo que en una B2B, bueno, en una B2C también no, pero en una B2B es súper importante, ¿no?, toda la parte de procesos de venta, ¿no? ¿Cómo lo tenéis organizado dentro de Dokuten? Sí, para nosotros es un aprendizaje constante y en estos últimos meses con Jaime digamos que ha sido todo más rápido ese aprendizaje, ¿no? Es decir, nosotros como uno piensa que la mayoría de las B2B pues tenemos la parte de inbound y la parte de outbound, ¿no? Sí es verdad que hay otras empresas que por su situación o su mercado pueden trabajar casi todo con inbound, otras que tenemos que hacer más fuerza en outbound, ¿no? Bueno, pues nosotros en la parte de outbound tenemos, ¿no?, la figura de los SDRs que están prospectando, ¿no?, intentando generar demanda, cualifican los leads y luego pasan a la parte de account executive para hacer esa venta, ¿no? Un poco con Jaime, pues también parte de las mejoras eran pues, a la hora de un poco el mensaje, entender bien el problema de cada cliente para que el mensaje fuera acorde a el valor que le podíamos dar a cada cliente, un poco también distinguir diferentes perfiles y automatizar esto un poco para poder ir más rápido, ¿no? Nosotros la parte de inbound, pues ahí ya llevamos tiempo trabajando, intentando hacer contenido de calidad, pero sobre todo mejorar un poco el enfoque en esa parte de outbound es la que hemos visto más relevante y sobre todo es más necesaria en estos tiempos, ¿no? Sorprende a los que dedicamos a esto, pero al cliente obviamente no, que hay muchas empresas en ciertos sectores que al final uno puede dar por supuesto que son conscientes de que ciertos problemas que tienen se pueden resolver con nuestra tecnología, pero en muchos casos los clientes o no son conscientes de todo el problema o no saben que hay una tecnología como la nuestra para resolverlo, ¿no? Entonces, a la hora de iterar y manejar este proceso es un poco pues, en lo que Jaime más nos ha ayudado, ¿no? Álvaro, yo no sé si vosotros en Más Venture lo sufrís, nosotros más en la parte de GoHub Accelerator lo sufrimos mucho, ¿no? Esa parte de equipos muy tech que al final se resiente mucho en la parte de ventas. Claro. ¿Cómo ayudáis o cuál es el proceso, cómo ayudáis a fichar perfiles más comerciales en equipos tan tech, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Según sea la propuesta, a veces nos encontramos, pues como dices, ¿no?, equipos muy técnicos, muy especializados, donde les falta un poco la parte de negocio, ¿no? No han sido muchos casos, igual en algunos casos de compañías un poco más early, ahí lo que sí que hacemos es, o sea, cuando digamos que nos pasan el deck y ves que es una primera versión que todavía está creciendo y que no tiene muy claro el emprendedor a la hora de cómo escalar en equipo, ¿no? Entonces ahí sí que ya digo, con la ayuda de Emberready intentamos orientar al emprendedor a efectos de escalar de una forma que tenga sentido, ¿no? Es decir, que sea un equipo mixto, balanceado y que digamos que la perspectiva, la proyección financiera siga teniendo sentido, ¿no? Que el escalado no se vaya de las manos, ¿no? Pero ya te digo, los ejemplos concretos que hemos tenido suelen ser orientaciones en este estilo y en ejemplos de compañías más early. En Kenmei lo vivimos porque es un equipo que yo siempre digo de tercera generación, pues con mucha expertise en tech, pero sobre todo pues se la saben todas para ventas, ¿no? El caso es que ¿dejaréis los founders alguna vez de comercializar o los equipos de ventas se pueden crear alguna vez aislados de los founders? A ver, yo creo que de alguna forma mi opinión es que una startup que no llega al mercado tiene difícil sobrevivir porque, como comentabais, ¿no? Yo he visto gente con un producto maravilloso, gente valiosísima a nivel tecnológico, pero que luego realmente no era capaz de vender, con lo cual la parte de ventas es fundamental para una compañía. Entonces, en ese sentido, desde Kenmei, sí que es verdad que los fundadores tenemos un perfil quizás más de ventas y eso ha permitido que la compañía pues, crezca rápidamente en poco espacio de tiempo, pero sí que es verdad que al final los fundadores tienen que estar cada vez más apartados de esa responsabilidad. Hay muchas más cosas que hacer en la compañía y hay que crecer a nivel de equipo de ventas. Y en ese sentido, pues, por ejemplo, en el caso de Kenmei crecemos tanto internamente con un equipo de ventas directo que tenemos en la compañía como con un equipo de ventas indirecto que llegamos a mercados internacionales de diferente cultura, lejanos, como puede ser Asia o Estados Unidos, y llegamos o bien con agentes locales o bien con distribuidores, con lo cual de alguna forma combinamos esa venta directa con la venta indirecta para llegar a alcanzar al mercado lo más pronto posible, porque al final
el que triunfa posiblemente no es el mejor, sino el que es capaz de llegar al mercado y cuanto antes mejor, porque al final, una vez han invertido en un producto, el poder cambiar la opinión de un cliente e intentar reemplazar el producto ya dentro de la casa es complicado. Pero yo, complementando un poco lo que decía Vicente, y también es un análisis interno nuestro, ¿no?, de cómo trabajar, creo que pues un poco la participación de los fundadores en las ventas también depende, ¿no?, del tamaño medio del ticket de venta. Es decir, si es una empresa B2B pero que hace muy pocas ventas muy grandes, creo que sí o sí tienen que estar apoyando, ¿no? Y si, por ejemplo, tienes un tamaño de ticket mediano más pequeño, pues uno no puede ni tiene que estar en todas las ventas, ¿no? Otra cosa es que hay ventas puntuales más grandes o estratégicas por el sector, el subsector en el que entras. Entonces, si el tamaño es mediano, será puntual, y si es grande, yo creo que siempre, ¿no? En nuestro caso, yo respecto a hace un par de años o así, entre comillas, en el día a día de las ventas no estoy, pero sí en ciertas ventas intento ayudar en lo que puedo, partiendo de que son aquellas más importantes, sea por tamaño o, como decía antes, por sector, ¿no? Oye, el eterno dilema, inbound versus outbound. Jaime, es como ahora mismo Biden o Trump, ¿no? O sea, ¿qué canales de ventas son los mejores para asegurar el crecimiento en una compañía? Yo creo que igual, ¿no? No es ni blanco ni negro. Evidentemente depende del tipo de producto que se ofrezca, y también estamos hablando de una venta más transaccional o una más larga y consultiva. Si es más transaccional hay que intentar conseguir velocidad, por lo tanto inbound es verdad que funciona muy bien. Lo que pasa es que con inbound al final tú llegas a un mercado muy limitado y no eres capaz de segmentarlo de forma muy eficiente. Es decir, con outbound tú lo que haces es definir con qué empresas quieres trabajar y montas una estrategia alrededor de eso. Por lo tanto, tú a lo mejor, si una empresa tiene como objetivo llegar a 5 millones, solo con inbound a lo mejor llega en 3 años. Si le pone outbound y básicamente toca la puerta de todos aquellos potenciales clientes que podrían tener una necesidad de esa solución específica, lo que haces es acelerar el proceso por 3, por 5, por 10, dependiendo un poco la inversión que le pongas a ese proceso de outbound. Por lo tanto, la capacidad de llegada es mucho mayor, y aunque no es un proceso fácil y hay que hacerlo, cada vez es más complejo, eso es cierto, pero con el sistema adecuado y también la gente adecuada, sí que es verdad que los resultados son inmediatos, y puedes llegar a capitalizar esa oportunidad que si solo lo hicieras por outbound unas 2, 3 o 4 veces más rápido. Por lo tanto, a día de hoy, sobre todo también en un mercado en el que hay tantos mensajes y tanto ruido, y es tan difícil diferenciarse, una buena estrategia de outbound es aquella que te pone por encima del resto de tus competidores. Pero no daría tampoco un porcentaje porque, ya te digo, depende mucho del tipo de servicio que ofrezcas. Vicente, vosotros siempre habláis, al hilo de lo que dice Jaime, ¿no?, de una expresión así muy de que, ¿no?, de engordar la vaca. Y cada vez hay que engordar la vaca para llegar, digamos, antes al objetivo. A raíz de lo que está diciendo Jaime, ¿cómo seguís la estrategia vosotros? ¿Más inbound, más outbound? Pues a ver, realmente con todo lo que ha pasado con el COVID, con esta pandemia que estamos sufriendo ahora, un poco las ventas han cambiado, porque vamos, yo en febrero estuve haciendo un viaje a Norteamérica, para una reunión de una hora perdí una semana prácticamente. Todo eso ha cambiado. Entonces, un poco lo que se está viendo en el sector es que la cercanía al cliente es fundamental, que es más fácil vender dentro de clientes ya establecidos que abrir cuentas nuevas, porque las cuentas nuevas a día de hoy cuestan mucho más de hacerlas, de crearlas. Y en ese sentido, yo creo que es más tener cercanía, proximidad al cliente y estar, en ese sentido, más cerca de sus necesidades. ¿Cómo se consigue eso? Pues en este caso, en el caso de Kemei, por ejemplo, lo hacemos vía distribuidores que conocen la casa, que conocen el país, la cultura, y agentes o, digamos, consultores que nos permiten llegar a abrir las puertas que necesitamos para intentar vender esos productos, ¿no? Bueno, ya que has abierto el tema pandemia, ¿no?, y cómo está cambiando todo a raíz del COVID, vosotros, Álvaro, ¿habéis cambiado algún criterio desde etapa pre-COVID a etapa post-COVID en el núcleo de MásVenture? Nosotros, te digo, hemos mantenido el mismo foco en áreas de interés relevantes para la iniciativa, pues como son seguir poniendo muchísimo foco en la calidad de la experiencia de usuario, en apostar por tecnologías que tienen que ver con el core de una telco como nosotros, ¿no?, como es 5G o como es
pues irte a modelos de Telecom as a Service o incluso seguir profundizando en temas relacionados con Smart Home, ¿no? Al final, construir una propuesta de valor para el cliente final del operador nuestro y seguir mejorándola día a día, ¿no? Entonces, Más Ventures tiene que ir de la mano de los objetivos, digamos, estratégicos del operador, ¿no? Pero sí que es cierto que hemos puesto aún más hincapié, si cabe, en objetivos de sostenibilidad, ¿no? Era ya un área relevante en las áreas de interés de la iniciativa de Más Ventures, pero hemos puesto un foco adicional en buscar startups que ayuden a conseguir objetivos de sostenibilidad en todas las derivaciones que te puedan ocurrir, ¿no? Desde intentar buscar soluciones para mejorar la salud, o sobre todo ahora con el tema de la pandemia, pues todo lo que sean temas como el ejercicio o nutrición o smart agricultura inteligente, educación incluso, ¿no? Temas que además en el grupo se siguen desde las iniciativas como Pienso, Luego y Oigo, pues intentamos seguir poniendo mucho foco en este tipo de áreas. Bueno, hablando de sostenibilidad, y también ahí cojo el relevo para Bryce, vosotros sí que habéis tenido que hacer un ejercicio, yo creo, de reflexión para ver cómo orientar esa oferta-demanda en tiempos de COVID y bueno, pues ese parón que hubo en marzo, os pusisteis las pilas muy rápido y bueno, estamos a noviembre y yo creo que se ha notado, ¿no? De los sectores que estabais atacando ahora. Sí. Nosotros, aunque somos una solución muy horizontal, ¿no? Es decir, cualquier empresa tiene contratos que firmar o facturas que gestionar, sí que orientamos la estrategia comercial a 2-3 sectores, ¿no? Sectores aquellos que no se han visto tan afectados por todo este parón, ¿no? Hay algunos que continúan, otros nuevos, entonces hemos hecho, entre comillas, este ajuste. Este año el plan de negocios se sigue cumpliendo, pero sí ha habido ese cambio, pues ciertos sectores en los que sus tiendas estaban cerradas, pues no eran los mejores sectores para, digamos, ni customer success en el sentido de crecer en el cliente y potenciales nuevos clientes. En cambio, había otros sectores más afectados o que podían seguir trabajando, sectores no digitalizados, y es un poco el ajuste que hemos hecho, ¿no? Y esto, sobre todo, enlazando con lo que decía Jaime, en la parte de outbound, ¿no? Porque inbound, obviamente, cualquier empresa, pues la atendemos y para que sea cliente y le ayudamos. Pero a la hora de elegir empresas con las que intentar compartir información y explicarles cómo les podríamos ayudar, es donde ha habido ese cambio que mencionabas, ¿no? Jaime, hablábamos el otro día que habían un montón de grupos de Slack en los que estabas, tanto en New York como en USA, ¿no? Que se hablaba mucho de cómo, digamos, adaptar los objetivos de ventas según la incertidumbre actual, ¿no? O sea, la que vivimos a nivel global, pero bueno, yo creo que en USA ahora mismo es un cisma porque, bueno, pues como bien comentabas antes, no se sabe al final quién va a hacer seguimiento, quién va a coger el relevo, pero para una startup, ¿no? ¿Cómo se vive todo eso pues internamente, con una ronda, con verticales abiertos que no sabes tampoco si se van a consolidar? ¿Cómo se vive toda esa incertidumbre y, sobre todo, cómo nos podemos adaptar a eso? Sí, lo primero y más importante es, evidentemente, mantener el cash existente. Es decir, hacer una estrategia muy, muy, muy agresiva de retención de clientes. Eso es lo primero. Una vez está hecho eso, lo que decía también Vicente, ver cómo potencialmente crecer en esos clientes existentes, porque es un poco el camino de menor resistencia para mantener el crecimiento de la empresa. Y luego sí, evidentemente, está el tema del crecimiento y ahí hay muchísima incertidumbre y pocas respuestas. Hay empresas que han de hecho han planificado el 2021 con un crecimiento neto de 0, básicamente. Hay otras que lo han hecho a un 50% de lo previamente planificado. Realmente no hay una respuesta correcta. Lo que sí es importante tener en cuenta es que hay que alinear el crecimiento de la empresa en 2021 un poco con la estrategia global de la compañía. Y para eso siempre es muy importante, mínimo, tener unos 12 a 16 meses o 18 meses de runway. Porque también al final muchas empresas van a pasar momentos muy complicados
muy complicados. Por lo tanto, no es momento tampoco de invertir tanto en capital humano, sino más invertir en procesos y en buscar eficiencias dentro de esas empresas que permitan al menos mantener el barco a flote hasta que pase un poco toda esta situación. Que también, como decía antes, afecta de forma muy distinta según quiénes sean los clientes. A lo mejor Dokuten, si va a empresas de retail, pues a lo mejor ellos se han visto muy afectados. Pero en cambio e-commerce no, ha sido al revés. Por lo tanto, también muchas empresas lo que tienen que hacer es cambiar un poco su foco hacia sectores que hayan tenido un impacto mucho menor en el COVID. Pero en cuanto a números, no hay un número perfecto que estén aquí utilizando las empresas o una fórmula exacta. Álvaro, se dice mucho que, bueno, con la situación actual, las startups en crecimiento de ahora serán en el futuro las próximas IBEX, ¿no? ¿Creéis que, y esto ya os la dirijo a Álvaro para empezar, pero en general, ¿creéis que las startups, digamos, han tenido por su naturaleza, por su mentalidad, por su forma de gestionar, pues una adaptación mucho mejor ante crisis de este tipo que las empresas tradicionales, que les ha costado más pues tener una mentalidad de cambio, tener una mentalidad de adaptación? Eso, bueno, vosotros que estáis como nosotros, ¿no?, entre la tradicional y las participadas, ¿cómo lo habéis vivido ahí dentro? Sí, yo creo que sin duda, vamos, las startups que hemos tenido en colaboración directa o participada, se nota muchísimo, pues eso, la capacidad, la flexibilidad, el tener procesos ágiles que no tienen nada que ver con los de otras empresas más consolidadas y a las que les cuesta mucho más cambiar en fin, adaptarse a cambios de rumbo, ¿no? Y sí, eso se ve sin ninguna duda, vamos, en startups que yo tengo conocimiento, como son capaces de adaptarse, pues eso, teniendo en cuenta además el impacto que ha tenido, ¿no?, en estos últimos meses la pandemia. Eso lo hemos observado, sí. Hay una diferencia muy clara. Vicent, vosotros, próximo año, objetivos para cerrar la mesa. Bueno, pues yo un poco consolidar la compañía, ¿no? Estamos en un momento de crecimiento interesante. Este año, pues la verdad que pinta bastante bien, tanto a nivel de booking como de revenues, como facturación. Como decíamos antes, es un momento de incertidumbre que va a afectar a todos los sectores, si quiera o no, yo creo que de todas formas va a afectar a todo el mundo. Y nuestro objetivo en ese sentido, bueno, básicamente es consolidar la compañía, crecer de una forma sostenida, llegar a mercados internacionales como estamos haciendo actualmente y sobre todo también crecer en casos de uso y creciendo horizontalmente en productos innovadores, en productos que ataquen diferentes necesidades y que evolucionen respecto a lo que tenemos actualmente. Y en ese sentido, bueno, pues con muchas ganas de estar ahí, pelear y seguir creciendo la compañía. Bryce, que vosotros, al contrario que todo el mundo, estrenáis oficinas, estáis creciendo también en equipo. ¿Cómo veis el 2021? Bueno, nosotros, digamos, este año, ¿no?, en principio el plan de negocio se cumple. El año que viene es seguir cumpliendo ese crecimiento de negocio estimado. La parte internacional y una posible también ampliación de capital, ¿no? Digamos que en todo lo que está pasando, por dedicarnos a esto, puede ser que se nos considere un poco privilegiados, ¿no? Es decir, otros sectores han estado muy penalizados por esto, con lo cual, bueno, pues con mucha ilusión y creo que tiene que seguir siendo un buen año como ha sido este, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a la mesa. Yo espero que hayamos aportado algo de luz, sobre todo en esta Liga B2B, que esperemos que cada vez se consolide más, no solo a nivel nacional, sino también europeo, para que las startups de Deep Tech tengan mayor tracción y se vayan consolidando como, al final, un proceso de integración en las grandes corporates que están ahora mismo acelerando su transformación digital y, sobre todo, pues para inversores estratégicos que están ahora mismo buscando oportunidades también en este área, pues oye, hayamos aportado algo de información y de valor añadido a todo lo que se está comentando, con tanta información alrededor de los modelos de negocio en plena pandemia. Y nada, de nuevo, muchas gracias Bryce, Jaime, Álvaro y Vicent por acompañarnos y bueno,
Me despido desde aquí, gracias a Startup Valencia también por la organización. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.